Si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Buenas tardes, soy Jacqueline Obliuter, misionera del Centro de Terapia Integral. Estoy en este momento en el estado de Connecticut, en el condado de Fairfield. Y hoy he sido invitada por la pastora Jessica Montenegro. Ella, junto con su esposo, dirigen el ministerio del CENTI en la provincia de Colón, en Panamá. Así que para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este tiempo especial. Un gran saludo para toda la familia panameña y para todos los que de alguna u otra forma puedan ser alcanzados a través de este video. Sean muy bienvenidos y les quiero pedir que allí donde están le pidamos a Dios, a su Santo Espíritu, que nos acompañe en este tiempo donde meditaremos en el tema Llamen a las que lloran. Un tema muy especial y que el Espíritu Santo disponga nuestros corazones y también nos enseñe y que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer. Les invito a que cerremos ahí los ojitos un momentito para pedir la dirección del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por traernos hasta aquí, por reunirnos. Gracias por cada persona que en este momento está escuchando este tema. Espíritu de Dios, pedimos que tú enseñes, porque tú eres el que enseñas, tú eres el maestro, tú eres el que revelas toda la verdad y tú eres también el que enseñas tu palabra a nuestro corazón. Gracias por cada uno de los que van a escuchar esta temática y te pido en el nombre de Jesús que tomes mi vida, Espíritu Santo, y que tu palabra haga lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias por este tiempo que vamos a compartir y por las personas que van a escuchar este tema de este día. Te doy muchas gracias por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llamen a las que lloran. Este tema quiero compartirles fue algo que hace un tiempo atrás el Espíritu Santo, el Señor, me habló a través de su palabra y que impactó mucho mi vida. Básicamente vamos a estar trabajando en lo que es el capítulo 9 de Jeremías, desde el versículo 17 al versículo 21, y los textos que voy a estar leyendo en la palabra de Dios están basados también en la Nueva Traducción Viviente, NTV, para que así las personas que me escuchan, si tienen otra versión de la Biblia, pues también la pueden buscar. A veces hay alguna discrepancia de una palabrita a otra. Pues una vez más, muchísimas gracias por escuchar. Y el tema se refiere a un llamado que hace Dios, un llamado que Dios nos hace y se titula Llamen a las que lloran. ¿Qué es llorar? ¿Qué es el llanto? Llorar es una expresión física, emocional, para sacar esos sentimientos que nosotros tenemos y se manifiesta también a través de las lágrimas. O sea, tiene un efecto físico, aunque inicialmente pues es un sentimiento interior que hace que entonces se manifieste físicamente. Quiero leerles una vez más el texto con el que comenzamos, que dice: si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. El profeta Jeremías aquí tiene una expresión de dolor y de sufrimiento, y él dice: ojalá yo pudiera llorar día y noche.
yo quisiera, porque hay una situación en mi pueblo que es una situación delicada, que es una situación que realmente no sabemos qué hacer. Hace poco, pues ya hace 3 meses, estamos en esta situación de la pandemia por el coronavirus. Recuerdo inicialmente cuando comenzó todo esto fue uno de los pasajes los cuales Dios me llevó, también porque había mucha confusión, había desespero, había ansiedad. Realmente no sabíamos con lo que se estaba tratando, y como seres humanos somos creación de Dios y tenemos sentimientos, y sobre todo cuando nos enfrentamos a algo que es desconocido, pues obviamente todo se dispara. Todas las emociones, todo, bueno, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si no había respuestas prácticamente a nivel de los gobiernos, a nivel de las sociedades, no se sabía realmente con lo que pues estaba tratando. Ya han pasado unos meses y ya estamos por volver un poquito, pues entre comillas, a la normalidad, aunque todos sabemos que esta pandemia mundial, global, tuvo un efecto en las mentes, en los corazones y en toda la vida de la sociedad de hoy. No lo vamos a olvidar, el 2020 no lo vamos a olvidar. Y entonces, basados en eso, quiero que reflexionemos nosotras, especialmente como mujeres, perdón, al llamado que Dios nos está haciendo. Quiero leerles Jeremías, el capítulo 9, como les dije, desde el 17 hasta el 21. Pongamos atención, ya le vamos a estar también dando los pasajes para que usted también en su casa los repase, los analice, ¿verdad? Dice en Jeremías capítulo 9, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Piensa en todo esto y llama a las que se les paga por llorar. Manda a traer a las mujeres que lloran en los funerales. Rápido, comiencen a llorar. Que las lágrimas fluyan de sus ojos. Escuchen a los habitantes de Jerusalén llorando desesperados. Estamos arruinados. Estamos totalmente desesperados. Tenemos que abandonar nuestra tierra porque derribarán nuestras casas. Escuchen ustedes, mujeres, las palabras del Señor. Abran sus oídos a lo que Él tiene que decir. Enseñen a sus hijas a gemir. Enséñense unas a otras a lamentarse. Pues la muerte se ha deslizado a través de nuestras ventanas y ha entrado a nuestras mansiones. Ha acabado con la flor de nuestra juventud. Los niños ya no juegan en las calles y los jóvenes ya no se reúnen en las plazas. Ese es el texto clave para lo que yo les quiero compartir hoy. El Señor les hace un llamado específicamente. Hace 2 llamados. Primero, el primer llamado dice en el versículo 17, piensa en todo esto y llama a la que se les paga por llorar. ¿Ok? Llama a la que se les paga por llorar. Piensa en todo esto. ¿En qué era lo que Dios les estaba diciendo a estas mujeres que pensaran? Y después de pensar en todo esto, entonces hace un llamado para llamar a un grupo de mujeres que se llamaban plañideras. O sea, las plañideras, ¿qué son las plañideras? Porque todavía se usa, aunque es una costumbre que nació hace muchos años en las culturas antiguas. A esas mujeres se les pagaba literalmente por llorar. Lloraban a cambio de dinero. Podría parecer un oficio similar al de la actuación. Sin embargo, es mucho más complicado, porque ¿qué era lo que tenían que hacer aquellas mujeres a las que se les pagaba por llorar? Ellas tenían que
sentir el dolor de la familia, ¿sí? Para poder transmitirlo de manera respetuosa, con dramatismo, y también manejar las emociones de la gente. Entonces, esas mujeres no tenían ninguna relación con las personas que habían fallecido, ni con los familiares. Ellas simplemente estaban haciendo un trabajo, y su trabajo era llorar. ¿Por qué se necesitaban las plañideras? Hay diferentes ideas con respecto de eso. Una decían que era que a veces cuando no había suficientes personas para el funeral, los familiares eran muy pocos, entonces se supone, cuando una persona muere, pues hay dolor de los demás, ¿cierto? Es lo lógico, lo normal. Pero entonces, cuando no pasaba eso, cuando las familias no lloraban, en algunos casos era según algunas tradiciones, era un tabú de que no se le permitía llorar en público a la familia. En otros casos era porque había muy poca gente, entonces se quería dar la sensación de que sí había un dolor verdadero. Y en otros casos simplemente ya por costumbre. Todavía hoy en día se usan las plañideras en algunos casos, en muchos países, sobre todo el oriente, todavía se usan. En algunos casos ya solamente iban y se ponían aparte con vestidas de luto, y entonces ahí esperaban. En otras partes pues, manifestaban su llanto en algunos lugares, y en otros ya eran mucho más dramáticas, porque pues lloraban, gritaban, se rasgaban las vestiduras, y eso era lo que hacía. Entonces, cuando Dios dice aquí, llamen a las que se les paga por llorar? Piensa en todo esto, dice el versículo 17. Dice el Señor es el que está hablando. Piensa en esto y llama a las que se les pagan por llorar. Entonces, primero vamos a ver quiénes eran. Ya explicamos quiénes eran estas mujeres, se les pagaba por llorar. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Yo le decía, Señor, pero ¿cómo así? ¿Verdad? El objetivo era hacer llorar a los demás, sensibilizarlos, hacerles ver que eso que pasó, esa muerte, afectó la vida de los que quedaban vivos, ¿cierto? Había un hecho que necesitaba generar un llanto, que necesitaba generar dolor, que necesitaba generar una manifestación de tristeza en las personas. Y si eso no pasaba, entonces era un sinónimo de insensibilidad. Entonces las plañideras, las que se les paga por llorar, iban para hacer eso, para sensibilizar. Entonces, en otra versión, dice, una versión en inglés que se llama The Message, es muy bonita, y la traducción dice: envíen por alguien que nos ayude a lamentarnos. Imagínense, por alguien que nos ayude a lamentarnos, que nos ayude a que las lágrimas salgan. Esa era lo que dice esa versión. Message se llama, y dice: envíen por alguien para que nos ayude a ¿qué? A sensibilizarnos, a lamentarnos y a ayudarnos a que las lágrimas salgan. Con esto yo decía, bueno, ¿por qué llamar a esa gente? ¿Por qué llamar a personas para que nos sensibilicen? ¿Por qué llamar a personas que no tienen nada que ver con esta situación, para que ellos sean los que lloren, para que motivados por ellos nosotros lloremos también? Y pues la respuesta es una sola, y se llama insensibilidad. Lo que la pandemia trajo a nuestro mundo, porque ningún país escapó de la pandemia, simplemente en mi punto de vista, yo creo que en el punto de vista de todos aquellos que conocemos del Señor y que queremos hacer de verdad su voluntad, fue un llamado a la sensibilidad. Un llamado a la sensibilidad de lo que el mundo está viviendo. Un llamado a la sensibilidad de la iglesia del Señor, porque estábamos muy preocupados de muchas cosas que a la hora de la verdad nos dimos cuenta, después de estos meses encerrados, en hacinamiento, sin saber
hacer, con todas las actividades cotidianas paradas, nos dimos cuenta que realmente no eran tan importantes. Pero el mensaje no era solo era para la humanidad, claro que sí, pero sobre todo para la iglesia de Dios, para todos aquellos que hemos conocido al Señor Jesús, que hemos reconocido que necesitamos salvación y que necesitamos también llevar esa salvación a otros. Yo creo que ese mensaje nos quedó claro a la mayoría de los cristianos, y pues sobre todo pues a los pastores, a los líderes. Yo espero que nos haya quedado claro ese mensaje también, porque nos habíamos envuelto en muchas cosas que realmente a la larga son importantes, pero no son lo más importante. Entonces, con respecto de esto, el Señor decía, bueno, piensa en todo esto, en qué era lo que tenía que pensar, el llamado que Dios le hace a pensar en todo esto, y que llamara a aquellas personas para que pudieran sensibilizar al pueblo y que pudieran entender que era una situación crítica y delicada que realmente se estaba viviendo en la sociedad. ¿A qué era? Yo quiero leerles lo que está en Jeremías 9 también, y a lo que el Señor se refiere cuando dice, piensa en esto, en el versículo 17. Entonces voy a leer en Jeremías 9. Esa era la situación que se estaba viviendo antes, y por la cual el Señor llama a que el pueblo se sensibilice, a que el pueblo vuelva a las cosas que son importantes. Y nosotras como mujeres ahorita vamos a ver el papel tan crucial, tan definitivo que tenemos. El papel que jugamos nosotras dentro de la sociedad es muy, muy importante. Entonces en Jeremías 9 dice, mi pueblo encorva su lengua como arcos para lanzar mentiras. Se rehúsan a defender la verdad, solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, dice el Señor. Todos se engañan y se estafan entre sí. Estoy en Jeremías 9, del 13 en adelante. Pues con la lengua entrenada a fuerza de práctica, dicen mentiras. Pecan hasta el cansancio. Amontonan mentira sobre mentira y rechazan por completo reconocerme, dice el Señor. Esa era la condición. Dice más, dice, por lo tanto, eso dice el Señor. ¿Qué puedo hacer con mi pueblo? Pues sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas. Dicen palabras amistosas a sus vecinos, mientras en el corazón traman matarlos. Lloraré por las montañas y gemiré por los pastos del desierto. Ya no se escucha el mugido del ganado, todas las aves y los animales salvajes han huido. ¿Quién tiene suficiente sabiduría para entender todo esto? ¿Quién ha sido instruido por el Señor y puede explicárselo a otros? ¿Por qué ha sido arruinada esta tierra que nadie se atreve a viajar por ella? Cuando yo leía esto, pues yo hace ya unos meses atrás, antes de la pandemia, pero cuando llegó la pandemia, Dios me lo trajo otra vez y fue para mí motivo de oración. El clamar, el orar, el interceder, entendiendo que realmente nosotros estábamos muy insensibles a muchas cosas de las que el mundo está viviendo. Estábamos tan llenos de activismo, tan llenos de rutinas, tan llenos de materialismo, que se nos hacía fácil pasar por alto muchas cosas, como la que dice aquí el Señor: la mentira, no defendemos la verdad, no confiamos en nadie, sacando ventaja, engañando, rechazando por completo reconocer al Señor. Esa era la situación real, incluso de los hijos de Dios, incluso del pueblo de Dios.
Yo no creo que obviamente la pandemia no fue un castigo de Dios. Independientemente de la forma como haya llegado, yo sé que Dios es soberano y llegó. Y entonces ahorita estamos volviendo a la normalidad. Y, y hay angustia, si había angustia al principio, ya después poco a poco se fue conociendo un poco, fuimos aprendiendo a tener algunas costumbres a las cuales no estábamos, pues, no sabíamos hacer antes, ¿verdad? De todo esto. Pero ahora viene, ya estamos en el proceso de reintegrarnos nuevamente a la sociedad. Y hay mucha gente preocupada, hay mucha gente llorando. Mi pregunta siempre fue en la pandemia, yo sabía, había mucha gente llorando y en las redes sociales, las iglesias, en las transmisiones, muchas personas conectadas en las diferentes iglesias del CENTI, pues de todos los pastores, los siervos de Dios, las iglesias que proclaman la verdad de Dios a través de su palabra y de Jesucristo. Pero yo siempre decía, bueno, ¿qué es lo que le preocupa a la gente? Y a veces hablaba con algunas personas y a mí me llenaba de mucha tristeza porque para mí mi quebranto, mi llanto y mi oración fue de simplemente humillación, de pedirle perdón a Dios por las cosas por todo esto, por todas esas cosas que nosotros como iglesia estábamos haciendo y que el mundo estaba viviendo también. Esa fue mi reacción. A mí realmente, no sé, no me dio miedo la enfermedad, me dio miedo que la gente muriera sin el Señor. Me dio tristeza que mucha gente se fuera a una eternidad sin Dios. Me dio mucha tristeza y todavía el ver a tantos cristianos indiferentes, a tanta gente todavía que, como dicen los mexicanos, no les había caído el 20 de que algo estaba pasando dentro de la soberanía de Dios. Él lo había permitido para llamarnos a nosotros la atención, para, en otras palabras, sensibilizarnos. Ahora estamos ya entrando en un proceso. Pero ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, amiga, amigo que me está escuchando, mujer que me está escuchando? ¿Cómo está usted después de la pandemia, después de estos meses de, de cambio? Porque cambió la humanidad, cambiaron muchos esquemas, cambiaron muchas cosas, mucha forma de hacer las cosas. ¿Cómo estamos? Ahora estamos poco a poco reintegrándonos en los diferentes países por fases, por las diferentes formas pues que los gobiernos han establecido. ¿Cómo estamos para volver? ¿Estamos sensibles? ¿Sabemos lo que está pasando? ¿Sabemos cómo tenemos que actuar? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Por qué llora? ¿Por qué lloramos ahora? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué está llorando usted que me está escuchando? Quizás estaba llorando al comienzo de la pandemia porque no sabía qué hacer, porque iba a perder su trabajo, porque temía morir, porque temía que algún familiar mayor, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, las personas cerca de nosotros, que las enfermeras, los médicos, los que tenemos familiares de ese tipo, que le llegara la enfermedad y que muriera. Por eso estaba llorando, porque ibas a perder el trabajo, porque ibas pues de repente a perder la casa, porque tus planes se cayeron. Por eso estábamos llorando. Quizás es válido, ¿verdad? ¿Por qué lloramos los seres humanos en general? Lloramos, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Lloramos por tristeza, ¿sí? Lloramos por dolor físico, por enfermedad, cuando la enfermedad
nos toma fuerte. Hay enfermedades que definitivamente, aún con medicamentos y todo, la gente no puede simplemente físicamente tolerar y pues obviamente las lágrimas saltan, ¿verdad? Ese dolor profundo también, porque lloramos por rabia, lloramos por ira también. Sí, las mujeres y los hombres y en general lloramos también muchas veces por impotencia ante las injusticias. No sabemos qué hacer ante la injusticia con nosotros o la injusticia con un familiar o injusticias sociales, como hemos visto también en estos tiempos aquí en los Estados Unidos, esa situación que estamos viviendo, ¿verdad? También lloramos por dolor emocional, cuando pues por una traición, por un abandono, por un maltrato, por esas cosas que como somos seres emocionales también, pues nos afecta, y esas heridas también producen dolor y producen también un llanto. También porque lloramos por hambre, hay mucha gente que llora por hambre, física hambre, porque no tiene que comer, no le alcanza. Y pasar hambre no es tener hambre un día porque comí en la mañana y ya en la tarde tengo hambre, no. Es personas que pasan días enteros sin tener que comer. También se llora por hambre. Porque no sabemos qué hacer ante alguna situación, también lloramos, ¿verdad? Como habíamos mencionado antes, la injusticia, la impotencia de cómo mi hijo se está metiendo en un problema, mi hija, mi esposo, mi familia, lo vemos caerse como que van hacia abajo, hacia el abismo, y no sabemos cómo levantarlos, o simplemente ellos no quieren ser levantados, no quieren ser ayudados, ¿verdad? También lloramos porque vemos a otros, porque decía, de repente usted ve a una persona llorando, hasta en una película, en una novela, y usted pues le da sentimiento y llora, aunque pues, no sea nada suyo, ¿verdad? Las mujeres lloramos por cambios hormonales. Sí, a veces lloramos porque sí, porque no y por si acaso. Porque están embarazadas, porque llegó la menstruación, porque, bueno, lloramos por muchas cosas, por cambios hormonales, ¿verdad? Y también lloramos las mujeres, sobre todo, y los hombres también, pero las mujeres, por alegría. ¿Por qué estamos llorando en este momento? ¿Por qué está preocupado? ¿Por qué está preocupada? Usted que me está escuchando, hay un llamado de Dios a sensibilizarnos. Una persona que llora se considera una persona sensible. Una persona que llora se considera a veces una persona débil, quizás. Pero todos lloramos. Podemos estar llorando por la misma situación, pero por razones diferentes. Hay muchas personas en la pandemia que estuvo llorando, y hay otras que ahora, cuando ya se está normalizando un poco, también están llorando. Y esa es la pregunta. Dios nos hace un llamado, sobre todo a las mujeres, a llorar. Nos hace un llamado a sensibilizarnos por las cosas que están pasando en el pueblo. ¿Por qué estamos llorando? ¿Por qué nos estamos preocupando? ¿Cuáles son los motivos cuando hay un velorio, cuando hay una situación de una catástrofe, una calamidad? Yo veo que las personas lloran, ¿verdad? Todos lloramos, pero de repente uno está llorando porque realmente le duele que murió esa persona, pero otro está llorando porque quizás al morir esa persona, financieramente él no va a quedar bien. Otro está llorando por complejo de culpa, porque pues no hizo lo que tenía que hacer cuando esa persona estaba viva. Entonces, el mismo hecho
puede provocar diferentes, puede provocar llanto, pero las razones de ese llanto son diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que Dios me llevaba a través de este tema, de este llamado, es qué tan enfocados estamos nosotros ahora que estamos saliendo de la pandemia para comprometernos a llorar, a actuar e interesarnos por lo que realmente es importante. ¿Sí? Todos podemos estar llorando, todos podemos estar preocupados, hasta las iglesias, cómo vamos a hacer, cómo vamos a abrir, cómo vamos a cumplir lo de los 6 pies, cómo vamos a lo de las máscaras, cómo nos vamos a comunicar, si nos vamos a poder abrazar, si no. Hay muchas cosas en el aire, muchas cosas en la mente, muchas cosas por las cuales le estamos clamando a Dios. ¿Sí? Pero la situación mundial, la situación del ser humano, la situación interna del ser humano es lo que más nos debe de llevar a nosotros a llorar. La situación, la condición del ser humano hoy día, la indiferencia hacia Dios, la indiferencia hacia todo lo que tiene que ver con Él y su palabra, que en este tiempo de la pandemia muchos se acercaron a Dios precisamente por eso. Y eso fue lo que en mi opinión personal, fue lo que Dios hizo en su amor, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, fue lo que Él permitió. A usted que me escucha, mujer de Dios, en este tiempo, ¿por qué lloras? ¿Qué te lleva a llorar? Hay cosas, Dios conoce nuestro llanto, nuestro corazón, pero Él quiere que aprendamos nosotras a ser sensibles, a tener discernimiento para orar y llorar por lo que conviene. En los tiempos de la pandemia, en varias ocasiones me tocaba hablar por algunas personas y yo quedaba muy triste, porque realmente lo único, bueno, cada uno es diferente, no juzgo ni nada, pero lo único que a veces le interesaba a las personas era la parte material. Cristianos, no estoy hablando de no cristianos, pues los no cristianos, claro, no tienen otra forma de ver las cosas, pero los hijos de Dios, está bien, claro, y se vio afectada la economía, a algunos les ha faltado algunas cosas y todo, pero nosotros tenemos tesoros en los cielos también, y aún en la tierra no nos iba a faltar, porque Dios está con nosotros y iba a estar con nosotros, porque Él lo prometió y lo prometió